8 de la mañana con 9 minutos. Le damos el buenos días y la bienvenida a la doctora Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, ex concejala, académica, docente universitaria, con quien vamos a hablar sobre esto que tanto nos está preocupando a los quiteños y a los ecuatorianos en general, porque se trata de la capital. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto saludarle a los tiempos, un placer como siempre conversar con usted. Hablemos sobre lo último, ¿no? Este pronunciamiento de 3 jueces de la Corte Constitucional que han decidido admitir a trámite esta acción presentada por el doctor Santiago Guarderas, que busca dejar sin efecto la decisión judicial que restituyó en el cargo al alcalde Jorge Yunda. ¿Qué valoración se hace sobre este pronunciamiento de los jueces de la Corte? Hola Alexis, muchas gracias por la invitación, gusto verte también y un saludo a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Esta pelea judicial, ¿no es cierto?, que viene ya desde hace varios meses atrás, que ha implicado que ambos actores de ambos bandos utilicen el sistema judicial para reforzar o no reforzar las decisiones que se han tomado, para que se defina quién mismo se puede sentar en la silla de decisiones de la alcaldía de Quito, implica que necesariamente tiene que haber alguien que finalmente le finalice, ¿no?, valga la redundancia, esta pelea. Y ha llegado al punto que precisamente por esta desconfianza que existe en nuestro sistema judicial, esta posibilidad, ¿no?, de que sospechamos todos los ciudadanos de que se puede o no utilizar el sistema judicial para beneficio de unos y de otros, que unos días, cuando me conviene, las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral nos parecen adecuadas y cuando no nos conviene no nos parecen adecuadas, requiere que exista alguien que dirima, y pienso que la Corte Constitucional precisamente es esta institución que puede dirimir este conflicto. Es positivo que la Corte haya admitido a trámite la demanda, pero sobre todo que haya señalado que por ser un tema de incidencia nacional, que requiere además que precise un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las garantías del control político y las garantías constitucionales, y que le va a dar una prioridad que, pues, según los expertos, de todas maneras será aproximadamente un mes. Creo que es lo que estamos buscando los quiteños, ¿no? Un fin a este conflicto judicial, a este conflicto político, y poder avanzar en las cosas que nos importan, ¿no? Los temas de fondo. Pero ahí la pregunta que, digamos, desde cajón, doctora, es el problema y la salida a este problema. A ver, este problema es político, jurídico, es personal, es de todo, este relajo, es un relajo. Pero ¿la salida es política o es judicial? Porque, digamos, ya con la participación de la Corte Constitucional se podría, como, no sé, ustedes sabrán mejor, los abogados, pero sentar jurisprudencia, no sé, pero ¿es judicial o es política la salida al problema? La salida es de las dos vías, Alexis. Sin embargo, en este punto, y dado que ha sido precisamente el uso del sistema judicial el que nos ha tenido en esta circunstancia de que unos días uno es alcalde, de que otros es otro, de que no sabemos quién es alcalde, requiere que exista una dirimencia judicial. Si la dirimencia política de alguna manera se ha venido dando, ¿no? Es decir, tanto desde los pronunciamientos del Consejo Metropolitano, los pronunciamientos de la ciudadanía, los mismos pronunciamientos, movilizaciones, plantones y otros, esos todos son aspectos y ámbitos políticos que no alcanzan a dirimir el conflicto, Alexis. Es decir, si es que fueran suficientes los aspectos políticos, ya el conflicto estaría dirimido, pero no son. Y al haber llevado el conflicto a la esfera judicial y al tener estas diferentes decisiones contradictorias de la esfera judicial, demanda que el órgano máximo, en este caso, la Corte Constitucional, además establezca lo que tú bien mencionas, jurisprudencia que permita que en otros casos que se puedan dar a futuro, aquí o en otras partes del país, que no quisiéramos que eso suceda, los jueces sepan exactamente cómo actuar frente al control político. Es decir, aquí hay un tema jurídico de el Consejo Metropolitano tiene la potestad de ejercer control político, cuáles son las instancias judiciales que pueden responder frente a ese control político, qué pasa con las garantías constitucionales de la acción de protección y otras frente a procesos de control político. Y creo que ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, más allá de que va a resolver finalmente el problema de Quito y que los dos actores políticos tendrán que aceptar, cualquiera que sea el que se quede sentado en esa silla, ¿verdad?, que también esto sirva para el futuro.
Ahora, pasando de... A ver, ¿cuánto tiempo podría tomar este trámite, doctora, que la Corte Constitucional, digamos, emita algún tipo de pronunciamiento? ¿Cuánto tiempo podría tomar? De lo que entiendo, no soy experta en estos temas, pero varios expertos se han pronunciado y se señala que aproximadamente un mes, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero no será algo inmediato, sino será algo de aquí a mañana o a la próxima semana, porque la Corte se va a tomar su tiempo para analizar el caso, para realmente profundizar en esta interpretación constitucional que deben hacer sobre el problema. Y además hay una presión ahí ciudadana importante para una resolución de Quito, pero no creo que sea algo que tome menos de un mes. Pasemos de lo jurídico y de lo técnico a lo político, que también es algo que sé que a usted le apasiona y bastante. A ver, en algunas ocasiones yo le he escuchado al arquitecto Fernando Carrión, y de hecho creo que esa fue su tesis inmediatamente después de conocer que Yunda era elegido alcalde en marzo del 2019. Ayer le volvimos a escuchar y hoy lo vamos a volver a escuchar en el reprise a las 9 horas aquí en Radio Pichincha, a Fernando Carrión, que estuvo con Luisa Maldonado. Y Carrión decía en ese entonces, 2019, doctora, que Yunda iba a enfrentar un grave problema de gobernabilidad por la composición del consejo. Yunda llegó con una bancada de apenas 3 concejales de 21 que conforman la Cámara. Y él decía, esto se debe a la dispersión que hay, y a la cantidad de candidatos que hubo que aspiraban a ser alcaldes de Quito. 18, si es que no me equivoco. ¿Cuánta responsabilidad tiene la clase política de lo que está pasándole hoy a la capital de la República? No, yo vengo diciendo, Alexis, desde hace algún tiempo ya que esto que estamos viviendo en Quito es la expresión máxima, vivencial, ya al punto de locura, como tú bien has señalado, de esta crisis de nuestro sistema político y de la crisis de nuestro sistema judicial. Es combinada. Del político, ¿por qué? Precisamente por esto que tú mencionas, ¿no? Venimos ya arrastrando desde hace mucho tiempo atrás que las asambleas pasadas no han querido enfrentar el tema sobre estos partidos de alquiler. Estos partidos que todo el Ecuador sabe y conoce que nuestras firmas están ahí sin nuestra autorización. Yo misma me enteré en el 2019 que cuando era vicealcaldesa de Quito me he afiliado al partido de Álvaro Noboa. Con eso te cuento todo. Yo aparecí como militante como adherente de la Concertación de César Montúfar. Imagínate, ¿no? Entonces, hay una deslegitimidad reconocida por los ecuatorianos de que esos partidos surgen de la noche a la mañana con esquemas muy oscuros que además se utilizan para la negociación de las candidaturas, donde se definen quiénes son los candidatos a alcaldes, concejales, asambleístas, etcétera, la semana antes de que se tengan que inscribir las candidaturas. Entonces partimos precisamente de un problema político en el cual Yunda y Guarderas, porque además ellos vienen de exactamente la misma matriz, utilizan un partido de alquiler donde no tienen un proyecto político, no tienen una base política, no tienen ideología, no tienen una visión de ciudad. Y a eso se le suma precisamente estos muchos otros partidos de alquiler que también llevan a sus concejales prácticamente en las mismas condiciones. Llegamos a un consejo fragmentado, y no solo fragmentado, sino un consejo y representantes que al no tener esta trayectoria política, esta trayectoria de base, de ideología, de programa, llegan a defender intereses particulares. Y un proceso de gobernanza con esas debilidades necesariamente va a terminar en un conflicto político. Le pasa a Yunda, pienso yo, Alexis, lo hubiese pasado a cualquiera que llegaba en esas condiciones, y estamos viendo ahora el epítome, ¿no?, de ese problema político, y a esto le sumamos la desconfianza absoluta que tenemos en el sistema judicial, que pues abona al problema y nos hace estar en esta crisis de ya vamos a los 10 meses, es decir, esto empieza aproximadamente a inicios de este año, en que nos hemos pasado en la bronca política, en la bronca judicial, y la ciudad absolutamente abandonada. Ahora, al quiteño, abogada, le interesa, le importa
lo que está sucediendo en este conflicto Yunda-Concejo, Yunda-Guarderas, ¿el quiteño está realmente preocupado por la crisis política de la ciudad o el quiteño está preocupado de otras cosas? Porque además, como están enfrascados el alcalde y los concejales en esta pelea política, en la disputa por la alcaldía, me parece que dejaron de lado la cosa más importante, que es precisamente administrar y gobernar una ciudad. Estamos completamente abandonados, es decir, y no solo se ve en las calles, en el abandono, se ve también en la actitud de los quiteños y de las quiteñas, ¿verdad? Y esta crisis que yo mencionaba, esta crisis del sistema político, esta crisis de nuestro sistema judicial, también es una crisis de los ciudadanos, es decir, también hay una falta de liderazgo ciudadano que permite una convocatoria amplia independientemente de los sectores, es decir, vemos estas marchas, vemos estas movilizaciones, legítimas por supuesto, pero no son movilizaciones que pueden generar una representatividad de toda la ciudad, porque esta crisis política también se traduce a la crisis ciudadana, es decir, los ciudadanos cada vez estamos pues más desconfiados del sistema, más desconfiados de la capacidad de los líderes en general de brindarnos una respuesta. A esto le tenemos que sumar la crisis económica y social ocasionada por la pandemia, que hace que estemos verdaderamente ocupados también en otras cosas y con temor, por supuesto, a participar de estos espacios, y como las instituciones, tanto políticas como judiciales, que supuestamente deberían salir a dar una respuesta y a dirimir estos conflictos, no lo han hecho, la ciudadanía también está en una suerte de compás de espera. Yo creo que a los quiteños nos importa, por supuesto, esta descomposición política de nuestra ciudad. Nos importa mucho más que la ciudad esté abandonada y que sintamos en general que no está pasando nada en nuestra ciudad, que no se están tomando las decisiones o que se toman las decisiones únicamente por intereses políticos. Ya vimos esta semana toda esta serie de anuncios relacionados con la movilidad, que las tarifas ceros, que les quitamos la revisión técnica vehicular. Es decir, todas estas decisiones absolutamente demagógicas que únicamente están ahí para, pues, ganar algo de soporte político con gremios que además tampoco tienen una representatividad, y a los ciudadanos nos siguen dejando en esta suerte de ya queremos que se defina rápido esta situación porque queremos dar la vuelta a la página. Pero a mí lo que me preocupa, Alexis, en esto es que la matriz de los problemas, lo que conversábamos, no va a cambiar para el 2023. Es decir, vamos igual a tener 20 y pico mil partidos, registrados, que tendrán que presentar sus candidaturas con una clase política que yo no creo que vaya a haber aprendido sus lecciones de aquí a un año. Y entonces ahí sí nos toca a la ciudadanía, por más acallada que estemos o por más decepcionada que estemos, es a nosotros a quien nos toca imponer la agenda de los temas que debemos discutir y de qué es lo que les vamos a exigir a esos candidatos y esas candidatas de cara al 2023, porque pues, no se va a resolver el problema definitivamente, pero podemos ya dar un paso serio para empezar a arreglar este relajo en el que nos encontramos. Hay algo que dice Daniela Chacón que coincide con la visión de Fernando Carrión ayer, un tramo de la entrevista que le hacían, que tiene que ver con la falta de representatividad. Y esa falta de representatividad, que finalmente termina siendo una carencia de liderazgo que hoy existe en la capital, que pasa en el municipio y que se traduce en otros espacios. Y fíjese usted, ayer Fernando Carrión hablaba, por ejemplo, de el origen de quien está al frente del Parlamento, ¿no? La señora Zori, que es amazónica, de quien está al frente de la Corte Nacional de Justicia, que es Azuayo, y lo propio la Corte Constitucional, y así por el estilo. Entonces, son los distintos poderes del Estado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, también amazónica. Entonces, los distintos espacios de poder del Estado no tienen, digamos, algún referente quiteño o algún ciudadano que haya construido un liderazgo acá en la capital. Y lo mismo pasa, digamos, a nivel de gobierno, ¿no? Tenemos ahora mismo un presidente de origen guayaquileño, un vicepresidente cuencano y demás, ¿no? Entonces, hay una falta de liderazgo que es evidente, y esa falta de representatividad, Daniela, han querido construirla sobre una frase que se ha convertido en un cliché, que además a mí me parece que ha caído en el ridículo, que es la del famoso quiteño de bien. Si ese quiteño de bien está representado por un sujeto como Fernando Morales, que en una sesión solemne le lanza un tomatodo con agua en la cara al alcalde,
de qué representatividad, precisamente como usted bien decía, para suscribir sus palabras estamos hablando. ¿Qué opinión le merece a usted las respuestas que ha recibido Yunda? Digamos, porque, a ver, Yunda puede ser el peor alcalde del mundo, pero creo que ha recibido un trato además bastante precario, por lo menos, de parte de este señor Morales. Si esas son las actitudes de los quiteños de bien, entre comillas, entonces me defino la quiteña del mal, ¿no? Es decir, no nos sentimos representados en absoluto por ese tipo de actitudes, pero sí hay que señalar, Alexis, algo que yo no creo que sea el principal tema del conflicto, y en esto sí quiero ser muy clara, porque no quiero que se malinterprete lo que está pasando, pero sí es importante señalar que hay un sentido de clasismo y de racismo en la crisis de Quito, de lado y lado, ¿ah? Es decir, por un lado, el alcalde Yunda tratando de reivindicar lo popular, como que él es el dueño de lo popular o él es la representatividad de lo popular, y luego por otro lado, ¿no es cierto?, otro segmento que pues trata de reivindicar y de posicionar esto de los quiteños de bien, generando precisamente una división que ha existido siempre en la capital, que no la hemos podido sanar, que es una división importante, es una fractura importante de la capital, que además se va profundizando en la medida en que la misma ciudad y los mismos gobiernos de la ciudad no generan espacios de pertenencia para todos los quiteños. Es decir, Quito ha crecido mucho, con gente que viene de otras partes del país, de otras partes del mundo, que se va ubicando a lo largo, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, y esto hace que al no tener espacios tanto culturales, proyectos, políticas que generen sentido de pertenencia, estas fracturas se profundizan y se utilizan para el juego político, y únicamente para el juego político en este caso. Pero eso lamentablemente tiene una resonancia, tiene una respuesta en ciertos sectores de la ciudad que utilizan estos recursos políticos terribles para, yo digo, abonar al conflicto, ¿no? Entonces sí hay que reconocer que somos una sociedad clasista, que somos una sociedad racista, que somos una sociedad que tiene mucha dificultad de resolver conflictos. Ya vemos cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Más bien abonamos a que se profundice el conflicto. Y estas son las cosas también de fondo que son las que debemos empezar a tratar. Para mí lo de Yunda y de Guarderas, sin desmerecer el problema, Alexis, y a todos quienes nos escuchan, es un tema de forma, en términos de que ya que se defina quién se va a sentar en esa silla por el tiempo que queda, pero lo de fondo es esto, ¿no? Lo de fondo es una ciudad sin representatividad, una ciudad sin liderazgos, una ciudad sin espacios de pertenencia que nos unan a todos y todas, independientemente de nuestras diferencias, para un proyecto y una visión de ciudad compartida. Y lo que sí te puedo decir es que a mí me parece interesante que últimamente ha habido ciertos movimientos en diferentes barrios que se organizan alrededor de que no invadan el Ilaló, de que no se siga construyendo, barrios y colectivos que se organizan para impedir que se sigan construyendo estos edificios enormes que nos quitan el sentido de apreciar nuestra ciudad, y que se unen además independientemente de dónde viven y de cuál pueda ser esta fractura, ¿verdad? Y creo que ahí está la respuesta, Alexis, es decir, creo que desde estos espacios donde la gente está empezando a organizarse frente a este abandono que sentimos, donde podemos empezar a encontrar estos liderazgos que surgen, pero más allá de liderazgos que surgen, esta conversación que es la que los quiteños debemos imponerle a la clase política de cara a los planteamientos que se vienen en la etapa transición hacia el 2023, con quien quiera que se quede sentado ahí, pero sobre todo para las elecciones del 2023. Ahora, a ver, yo soy de los que cree que esta descomposición y de hecho la desatención de la ciudad no ha empezado con Yunda, que ha hecho de paso una muy mala alcaldía, sino que empezó con Rodas, que también desatendió. Yo el otro día les citaba y les recordaba a los oyentes la crisis de la basura en pleno diciembre, o sea, los contenedores y las aceras y las esquinas con montañas de basura, y de eso ya nadie se acuerda, ¿no? Pero Rodas la pasó bien porque como tenía los grandes medios de comunicación contentos, entonces no había toda esa carga que hay hoy en contra de Yunda, que les dijo no hay para la pauta, y se fregó solito él, tiro al pie. Pero, digamos, vivimos esa crisis que es continua, ¿no? Salimos de una pésima alcaldía a una igual de mala. Ahora,
decía Daniela Chacón, los barrios se están organizando. El problema es que esta crisis política institucional que vive Quito está dando lugar a otro tipo también de organizaciones, Daniela, y ahí quiero preguntarle a usted, en su calidad de ex concejala, de ex vicealcaldesa, la posibilidad de que Quito se fraccione, de que Quito se rompa, porque ya hay propuesta de que Calderón sea cantón, propuesta de que Tumbaco y Cumbayá también sean cantón y propuesta de que Los Chillos se convierta en un tercer cantón. Entonces vamos a tener una ciudad fraccionada, fragmentada. ¿Por qué? Por las desatenciones. O sea, ciudadanos de estas parroquias tienen todo el derecho de querer, digamos, de emanciparse de la capital porque han sido desatendidos, pues porque la alcaldía no ha llegado donde están ellos. Entonces dicen, bueno, nosotros también queremos nuestra propia administración. ¿Qué pasa con eso? Con esas también manifestaciones de organización que podrían propender al fraccionamiento de Quito. Bueno, yo creo que la crisis viene de antes, ¿no? Yo creo que la crisis viene desde Barrera aproximadamente, es decir, creo que se viene gestando bajo diferentes aspectos en estas 3 últimas administraciones esta crisis, tanto desde lo político como luego ya desde esta falta de gestión y esta desatención que precisamente da lugar a que la ciudadanía diga, bueno, yo mejor me creo mi cantón porque seguramente va a funcionar mejor. Yo pienso, Alexis, que de alguna manera ya estamos fragmentados. Es decir, yo creo que hay que reconocer que como sociedad quiteña ya estamos fragmentados. Por esto que mencionaba antes de que no hemos logrado encontrar ese factor que nos brinda este sentido de pertenencia, y yo hablo de la pertenencia y no de la identidad, porque identidades somos varias en Quito, y eso siempre hay que reivindicarlo, pero la pertenencia sí que puede ser una sola, y esto hace que queramos que ese fraccionamiento social que ya existe se pueda expresar en algo político-administrativo, que le haría mucho daño a la ciudad. Es decir, los ejemplos están ahí. Santiago de Chile, Lima, son ciudades que tienen esta suerte de esquemas donde hay estas alcaldías menores que son electas a través del voto popular. E imagínate, Alexis, si en un consejo de 21 personas con un alcalde no nos podemos poner de acuerdo, ¿qué va a pasar con 5 o 6 alcaldes que con sus propios consejos, que van a ser dueños de territorios pequeños, pero que más allá de que sean dueños de territorios pequeños, la ciudad es una sola? Y la lógica de cómo esa ciudad funciona, de cómo esa ciudad se mueve, de cómo los ciudadanos tienen que vivir en esa ciudad, es una sola. Entonces, sí a la descentralización administrativa, sí a que esas administraciones zonales realmente funcionen, porque hace rato que dejaron de funcionar, también se convirtieron en espacios políticos, no se les ha dado un sentido de verdad, de una gobernanza local dentro de el gran esquema del Distrito Metropolitano de Quito. Hacia allá tenemos que ir, pero mucho cuidado de pedir las cantonizaciones, porque eso lo único que va a hacer es para agravar el problema. No van a poder resolver los problemas de Los Chillos, de Calderón, de Tumbaco, porque el problema de Calderón, Chillos y Tumbaco no es un problema de ese sector específicamente, es un problema de la ciudad. Y si no resolvemos el problema en la ciudad, simplemente se va a agravar en esos territorios. 8 de la mañana con 32 minutos. Le quiero agradecer muchísimo a la doctora Daniela Chacón, con quien hemos conversado sobre la crisis por la que atraviesa Quito. Un gusto como siempre, Daniel, un abrazo. Gracias, Alexis, un abrazo para ti y para todos.